La historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia relata un momento lleno de misterio, miedo y emociones profundas. El protagonista recibe una llamada inesperada de su hija Camila a la 1 de la madrugada, pidiendo que le abra la puerta porque tiene frío. Lo impactante es que Camila lleva 4 años desaparecida. Gracias. Mi hija me llamó a la 1 de la madrugada. Papá, ábreme, afuera hace frío, dijo con la voz temblorosa. Eso no tendría nada de raro si Camila no llevara 4 años desaparecida. Me quedé clavado junto a la puerta mientras el teléfono seguía vibrando en la oscuridad. La pantalla iluminaba mi rostro en la sala a oscuras. No respondí de inmediato. Me quedé parado ahí, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Era la 1:12 de la madrugada, un martes de noviembre, y yo llevaba 4 años sin escuchar esa voz. 4 años construyendo una versión del mundo donde Camila simplemente ya no existía, donde me había obligado a cerrar esa puerta porque era la única manera de seguir respirando. Y ahora esa voz estaba al otro lado de la línea, temblorosa, real, pidiendo que le abriera. «Camila», dije, y me sorprendió lo roto que sonó mi propio nombre al salir de mi boca. «Soy yo, papá. Por favor, abrí la puerta». Estaba parada bajo la lluvia fina que había empezado a caer esa noche sobre Guadalajara. Tenía el pelo pegado a la cara, una mochila pequeña colgada en un hombro y los ojos hundidos de alguien que no ha dormido bien en mucho tiempo. Reconocí su mandíbula, su manera de encoger los hombros cuando tiene frío, la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que se hizo a los 9 años cayéndose de una bicicleta. Era mi hija, 4 años mayor, 4 años más delgada, 4 años más cansada, pero era ella. No dije nada, la dejé entrar. Se sentó en el sillón donde siempre se sentaba de niña, con las rodillas juntas y las manos entrelazadas sobre el regazo, y me miró con una expresión que yo no le conocía. No era la mirada rebelde de los 19 años que tenía cuando desapareció, era algo más oscuro, más serio, la mirada de alguien que ha vivido cosas que no debería haber vivido. «Necesito contarte algo», dijo, «algo que llevo 4 años sin poder decirte». Me senté frente a ella. La lámpara del rincón era la única luz encendida en la casa y proyectaba sombras largas sobre las paredes. Afuera, la lluvia repiqueteaba suave contra el vidrio. «Empieza por el principio», le dije, y ella empezó. «Tengo 52 años y soy contador. Trabajo de manera independiente, llevo los libros de varios negocios pequeños en la ciudad y vivo solo desde que Gloria, mi esposa y madre de Camila, murió de un infarto cuando Camila tenía 15 años. Nos quedamos solos los dos, y durante 4 años lo fuimos todo el uno para el otro. Luego Camila cumplió 19, conoció a un hombre que se llamaba Esteban Rivas, y en menos de 6 meses dejó de llamarme. Al principio pensé que era la edad, que se estaba independizando, que era normal, pero las llamadas se hicieron más cortas, más frías, más espaciadas. Cuando intentaba visitarla, Esteban siempre tenía una excusa, que Camila estaba ocupada, que no era buen momento. Una vez llegué sin avisar al departamento donde vivían y Esteban me abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a los ojos y me dijo que Camila estaba dormida, que había tenido una semana difícil, que era mejor que volviera otro día. La última vez que vi a Camila antes de esa noche de noviembre fue en un cumpleaños familiar. Estaba callada, casi ausente. Cuando intenté hablar con ella a solas, Esteban apareció a su lado como si hubiera estado esperando ese momento. «Nos tenemos que ir temprano», dijo él, y ella asintió sin mirarme. 2 semanas después, mi cuñada Norma me llamó para decirme que Camila y Esteban se habían mudado, que no sabía a dónde, que Camila le había mandado un mensaje diciendo que necesitaba distancia, que no la buscaran. Busqué, por supuesto que busqué. Fui a la policía, presenté una denuncia de persona desaparecida, contraté a un investigador privado durante los primeros 8 meses. Nada. Camila era mayor de edad, había salido por su propio pie, nadie la había visto en peligro. Para el sistema, no había delito. Para mí, había un agujero en el pecho que no cerraba. Con el tiempo aprendí a vivir con ese agujero. Lo llamé pérdida porque era la única palabra que cabía. Guardé sus fotos en una caja. Dejé de poner su nombre en las conversaciones. Empecé a contestar, «No tengo hijos», cuando alguien me preguntaba, porque decir «tenía una hija pero desapareció» abría una conversación que no tenía energía para sostener. Era mi manera de sobrevivir. Una mentira pequeña y misericordiosa que me repetía a mí mismo cada mañana. Y entonces, esa noche de noviembre llegó la llamada. Camila habló durante casi 2 horas. Yo no la interrumpí. Escuché cada palabra con las manos apoyadas sobre las rodillas,
mirándola, tratando de no perderme ningún detalle de su cara mientras hablaba, porque una parte irracional de mí todavía tenía miedo de que si apartaba los ojos un momento, ella desaparecería de nuevo. Lo que me contó era peor de lo que había imaginado, y había imaginado cosas muy oscuras en esos 4 años. Esteban Rivas no era simplemente un hombre controlador, era metódico, paciente, y había empezado a trabajar sobre Camila desde los primeros meses de la relación de una manera tan gradual que ella misma tardó años en reconocerlo. La fue aislando de todos, primero de sus amigas, luego de sus compañeras de trabajo, luego de mí. Tenía una explicación para cada alejamiento, siempre razonable, siempre presentada como protección. Tu papá no te conviene, Camila. Te trata como a una niña. Yo te veo como eres. Con esa clase de frases que se van pegando como musgo sobre una piedra hasta que la cubren por completo. Cuando se mudaron, Esteban eligió una ciudad a 4 horas de Guadalajara. Cortó el acceso de Camila a su propio teléfono durante el primer año. Le dijo que era para que se desintoxicara de las redes. Le administraba el dinero porque ella no sabía manejarlo. Le revisaba la ropa antes de salir porque se preocupaba por cómo la veían. Y Camila, que había perdido a su madre a los 15 años y que me tenía solo a mí, aceptó todo eso porque Esteban le había convencido de que ese era el único amor real que iba a encontrar. Mientras ella hablaba, yo sentía algo que no era exactamente rabia. Era más frío que la rabia. Era la sensación de entender, de golpe y por completo, una situación que había llevado 4 años sin poder descifrar. Como cuando terminas de armar un rompecabezas y ves la imagen entera por primera vez y te das cuenta de que era mucho más sencillo y mucho más horrible de lo que pensabas. ¿Cómo saliste?, le pregunté cuando ella terminó. Me miró un momento antes de responder. Porque él cometió un error, dijo. Y ese error lo cambió todo. El error de Esteban había tenido nombre y apellido. Valentina Ríos, 27 años, enfermera en el hospital donde él trabajaba como técnico en mantenimiento de equipos médicos. Camila la descubrió de la manera más brutal posible, llegando antes de lo esperado a su propio departamento un jueves por la tarde y encontrando a los dos en la cocina con una familiaridad que no dejaba lugar a interpretaciones. No fue un momento de pasión descubierto en el peor momento. Fue algo peor. Fueron 2 personas que claramente llevaban mucho tiempo siendo cómplices, que hablaban con la comodidad de quienes comparten una vida paralela, que ni siquiera se sobresaltaron demasiado cuando Camila entró. Esteban se limpió las manos en un trapo de cocina y dijo, con una calma que a Camila le heló la sangre: ya era momento de que te enteraras. Como si hubiera estado esperando ese momento. Como si Camila hubiera sido un trámite que finalmente se estaba resolviendo. Me lo contó con una voz que no subía ni bajaba, plana, como si estuviera describiendo algo que le había pasado a otra persona. Esa clase de voz que uno desarrolla cuando ha procesado tanto dolor que ya no le queda capacidad de dramatizarlo. ¿Y qué hiciste?, le pregunté. Agarré mi mochila, saqué la plata que tenía escondida en el forro y me fui. La plata escondida en el forro. Me quedé con esa frase un momento. 4 años de encierro y Camila había encontrado la manera de guardar algo para cuando llegara el momento de salir. Eso me dijo más sobre mi hija que cualquier otra cosa que me contara esa noche. Lo que no me contó todavía, lo que guardó para después, era la parte que iba a cambiar todo lo que creía saber sobre los últimos 4 años. Esa parte la supe recién 3 días después, cuando Camila ya llevaba el tiempo suficiente en mi casa como para haberse bañado, dormido, comido algo caliente y recuperado una fracción de la persona que había sido. Fue un domingo a la mañana. Yo estaba preparando café en la cocina y ella apareció en la puerta con una expresión que reconocí de inmediato porque era la misma que ponía de niña cuando tenía que decirme algo difícil. Esa combinación de determinación y miedo que le arrugaba ligeramente el ceño. Papá, dijo, hay algo más que necesito contarte, algo que tiene que ver con la familia. Me giré para mirarla. Con tía Norma, agregó. Sentí que el café que acababa de servirme de repente olía diferente. Norma Vázquez era la hermana menor de Gloria, mi esposa muerta. Tenía 48 años, vivía a 20 minutos de mi casa y había sido durante años la persona a la que yo acudía cuando el peso de la soledad se hacía demasiado. Cuando Camila desapareció, Norma fue quien me acompañó a la policía, quien me trajo comida los primeros meses, quien me decía que Camila iba a aparecer, que estas cosas pasaban, que había que tener paciencia. La llamaba 2 o 3 veces por semana. Era lo más parecido a familia que me quedaba. ¿Qué tiene que ver Norma con esto?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya estaba moviéndose de una manera que no me gustaba. Camila se sentó a la mesa, puso las manos sobre la superficie de madera y me miró de frente. Norma sabía dónde estaba yo, desde el principio. El silencio que siguió fue de los que pesan, de los que uno puede medir en segundos porque cada uno se siente distinto al anterior. ¿Qué estás diciendo?, dije, despacio. Que Esteban y Norma se conocían antes de que él y yo empezáramos a salir. Se conocían bien. Norma fue quien me lo presentó en aquella reunión de cumpleaños, ¿te acuerdas? Siempre dijimos que fue una coincidencia, que yo lo conocí sola. No fue así, ella lo trajo. Y cuando nos mudamos, Norma tenía el teléfono de Esteban. Lo llamaba. Él le mandaba fotos mías de vez en cuando para que ella supiera que yo estaba bien. Y Norma le mandaba noticias
noticias tuyas a él, lo que hacías, cómo estabas, si seguías buscándome. Me apoyé en la mesada porque de repente las piernas no me parecían del todo confiables. Norma le avisaba a Esteban si yo me acercaba demasiado, dije, más para mí mismo que para ella. Sí, por eso cada vez que intentabas visitarnos, él siempre estaba listo. Siempre sabía que ibas a venir. La traición familiar tiene una textura distinta a cualquier otro tipo de traición. Cuando alguien de afuera te lastima, duele. Cuando alguien de adentro te lastima, algo más profundo se rompe. Algo que tiene que ver con la manera en que uno construye su sentido de la realidad. Norma había estado sentada frente a mí durante 4 años tomando café, escuchándome hablar de mi hija perdida con los ojos llenos de una compasión que ahora entendía que era completamente falsa. Y todo ese tiempo había sido una pieza activa en el mecanismo que mantenía a Camila alejada de mí. ¿Por qué? Pregunté. Era la única pregunta que importaba. Camila tardó un momento en responder. Eso es lo que todavía no entiendo del todo, dijo. Pero hay algo que Esteban me dijo una vez, en una pelea, cuando ya llevábamos 2 años juntos. Me dijo que Norma nunca te perdonó por quedarte con la herencia de mi mamá. Que cuando abuela murió, todo fue para ti como jefe de familia. Y Norma se quedó con lo mínimo. Que ella siempre creyó que Gloria le había prometido su parte y que tú te la quedaste. Me froté la cara con ambas manos. La herencia de la madre de Gloria era un secreto de familia que yo creía enterrado desde hacía 12 años. Cuando murió la suegra, el reparto había sido desigual porque Gloria era la hija mayor y porque así estaba estipulado en un testamento que la propia suegra había redactado. Yo no había pedido nada, simplemente había administrado lo que Gloria heredó. Pero Norma nunca lo vio así. Norma lo vio como una injusticia y al parecer había elegido cobrarla de la manera más retorcida posible, usando a mi hija como moneda. Lo que yo no sabía en ese momento, sentado en mi cocina un domingo por la mañana, con el café enfriándose sobre la mesa, era que la historia no terminaba ahí, que había una capa más, una verdad oculta que Camila todavía no me había contado porque tampoco ella la conocía por completo. Esa capa la descubrí yo solo, 2 semanas después, de la manera más inesperada. Fue un miércoles a la tarde. Yo había ido al banco a resolver un trámite menor y en la fila me encontré con Humberto Reyes, un hombre de unos 60 años que había sido contador municipal durante décadas y que conocía a media Guadalajara. Humberto era de esos hombres que saben todo sobre todos, pero que rara vez usan ese conocimiento para hacer daño porque simplemente no les interesa el drama. Me saludó con un apretón de manos, me preguntó cómo estaba, y en algún punto de la conversación, cuando mencioné de pasada que Camila había vuelto, su expresión cambió de una manera que me llamó la atención. Me alegra mucho escuchar eso, dijo, con un énfasis que parecía tener algo detrás. ¿La conocías? Pregunté. Humberto dudó. Miró hacia los costados con ese gesto involuntario de quien está evaluando si debe decir algo. Conocía a Esteban Rivas, dijo finalmente. O más bien, conocía a su familia. Su padre y yo fuimos compañeros de trabajo hace muchos años. Hizo una pausa. ¿Sabes a qué se dedicaba el padre de Esteban antes de jubilarse? No lo sabía. Era abogado, dijo Humberto. Manejó varios trámites de sucesión en esta ciudad durante los 90. Entre otros, el testamento de la señora Elvira Fuentes de Vázquez. Se me heló la sangre. Elvira Fuentes de Vázquez era la madre de Gloria, la suegra muerta. La herencia que supuestamente había envenenado a Norma contra mí durante 12 años. ¿Estás diciendo que el padre de Esteban fue el abogado que manejó esa sucesión? Dije, esforzándome por mantener la voz uniforme. Eso es lo que sé, dijo Humberto. No sé qué significa para ti, pero me pareció que debías saberlo. Esa noche no dormí. Me quedé en mi escritorio repasando lo poco que recordaba de aquellos trámites de hace 12 años. Habían sido semanas caóticas porque Gloria había muerto apenas unos meses antes, y yo estaba manejando el duelo y la crianza de Camila al mismo tiempo. Norma había insistido en que ella se encargaría de los trámites legales de la herencia porque tenía contactos, porque sabía cómo funcionaba el sistema, porque yo estaba demasiado destruido para ocuparme de eso. Yo le había agradecido, le había cedido todo, y ella había elegido al abogado. Si el padre de Esteban había manejado esa sucesión, y si ese testamento había sido redactado o interpretado de una manera que perjudicara a Norma, la pregunta era ¿quién había orquestado qué? Norma había elegido al abogado. El abogado era el padre de Esteban. Esteban, años después, buscó a mi hija. Las coincidencias no existen. Eso es lo primero que aprendes cuando llevas años trabajando con números. Los números no mienten y los patrones no son casuales. Lo que parecía una serie de eventos desconectados era en realidad una línea recta dibujada con mucha paciencia. Norma no había sido víctima de una herencia injusta. Norma había sido parte de una maniobra para modificar esa herencia a su favor y algo había salido mal. Y en lugar de asumir su parte en ese fracaso, había decidido que la culpa era mía. Había pasado 12 años alimentando ese resentimiento hasta que encontró la manera de usarlo. Y la manera había sido Esteban Rivas. Tomé el teléfono. Encontré el número de Norma en la pantalla. Ese número que había marcado cientos de veces en los últimos 4 años buscando consuelo. Lo miré un momento. No lo llamé esa noche. Todavía no tenía todo lo que necesitaba, pero estaba empezando a entender
la dimensión real de lo que había pasado. Y con esa comprensión llegó algo que no esperaba sentir tan claramente. Una calma absoluta, fría y precisa, como la que uno siente cuando finalmente entiende en qué columna estaba el error que hacía que las cuentas no cerraran. Iba a cerrar esas cuentas, pero lo iban a hacer bien. Lo que descubrí en los días siguientes superó todo lo que había imaginado, y lo que perdió Norma cuando la verdad salió a la luz fue mucho más de lo que ella había calculado perder. Los días que siguieron los pasé revisando papeles. Tengo la ventaja de ser contador. Sé buscar información, sé leer documentos, sé identificar inconsistencias que otras personas pasarían por alto. Empecé por lo más básico. Pedí una copia del expediente de la sucesión de mi suegra en el archivo del juzgado familiar donde había sido tramitada. Era un trámite simple. Cualquier parte interesada podía solicitarlo, y yo era parte interesada como esposo de la heredera principal. El expediente llegó en un sobre manila grueso un jueves por la tarde. Me lo llevé a mi escritorio, cerré la puerta y me senté a leerlo como si fuera la contabilidad de un cliente importante. Lo primero que noté fue la fecha. El testamento había sido redactado apenas 3 semanas antes de que muriera la suegra. Eso no era imposible, pero era llamativo, porque yo recordaba que Gloria me había dicho en algún momento que su madre llevaba años hablando de repartir sus cosas de manera equitativa entre las dos hijas. 3 semanas antes de morir, Elvira Fuentes había cambiado esa distribución para dejar la mayoría a Gloria. El abogado firmante era el licenciado Aurelio Rivas, el padre de Esteban. Seguí leyendo. En la segunda parte del expediente había un documento que yo nunca había visto. Una carta de Norma impugnando el testamento, presentada 2 meses después de la muerte de su madre. La carta alegaba que el testamento había sido redactado bajo condiciones de salud que comprometían la capacidad de decisión de la señora Elvira. La impugnación había sido desestimada por el juez, pero el hecho de que existiera me decía algo importante. Norma había intentado revertir el resultado por la vía legal y había perdido. Eso significaba que el resentimiento que Esteban me había citado en aquella pelea con Camila era real. Norma sí creía que la herencia había sido injusta, pero lo que Norma no había dicho nunca, lo que yo estaba viendo ahora en blanco y negro, era que ella misma había contratado al abogado que redactó ese testamento, Aurelio Rivas, el padre de Esteban. Me quedé mirando ese nombre durante un buen rato. La única explicación que tenía sentido era que Norma había contratado a Aurelio Rivas creyendo que él iba a redactar un testamento favorable para ella, y que algo en ese proceso se había torcido. Quizás Elvira había tenido más lucidez de la que Norma esperaba. Quizás Aurelio había actuado conforme a las instrucciones de la señora Elvira en lugar de las de Norma. Quizás hubo un acuerdo que no se cumplió. No podía saberlo con certeza, pero lo que era evidente era que Norma salió de esa sucesión sintiéndose estafada y que culpó a todos menos a sí misma, y los Rivas quedaron en deuda con ella. Eso explicaba a Esteban. No había sido un encuentro casual ni una atracción genuina. Había sido una operación calculada. Aurelio Rivas le debía algo a Norma, y ese algo se pagó enviando a Esteban a buscar a mi hija, a aislarla, a convertirla en un instrumento de venganza contra mí. 4 años de la vida de Camila, usados como moneda de cambio en una cuenta pendiente que yo ni siquiera sabía que existía. El lunes siguiente llamé a mi hija al cuarto donde dormía. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre los primeros meses con Esteban, le dije, especialmente sobre las veces que Norma aparecía, cualquier detalle por pequeño que parezca. Camila me miró con esa expresión nueva que había traído de vuelta consigo, esa mezcla de cansancio y determinación. ¿Qué encontraste?, preguntó. Suficiente, dije, pero necesito más. Hablamos durante 3 horas. Camila recordaba más de lo que yo esperaba. Una comida en casa de Norma en los primeros meses de la relación donde Esteban y Norma habían tenido una conversación aparte en la cocina que duró casi 20 minutos. Una vez que Camila llamó a Norma llorando porque había peleado con Esteban, y Norma le dijo que los hombres fuertes son así, hay que aprender a quererlos como son. Un mensaje de texto que Camila había visto por accidente en el teléfono de Esteban, que decía simplemente «¿Cómo va todo?», y cuyo remitente era un número guardado solo con la letra N. Cada detalle encajaba. Lo que no encajaba todavía era la magnitud del daño que Norma había estado dispuesta a causar, porque una cosa era guardar rencor por una herencia, y otra muy distinta era entregar deliberadamente a tu sobrina política a un hombre que la iba a aislar, controlar y dañar durante 4 años. Eso no era resentimiento, eso era algo mucho más frío. Fui a ver a Humberto Reyes el miércoles siguiente. Lo encontré en la pequeña ferretería que maneja su hijo en el centro, sentado detrás del mostrador leyendo el periódico. Le conté lo que había encontrado en el expediente, sin todos los detalles, solo los suficientes para que entendiera el cuadro general. Humberto me escuchó sin interrumpirme. ¿Sigue ejerciendo el licenciado Rivas?, pregunté cuando terminé. Se retiró hace unos 3 años, dijo Humberto. Problemas de salud, pero su hijo mayor, no Esteban, el otro, el que estudió Derecho también, sigue con el estudio. Hizo una pausa. Rodrigo, lo que me estás describiendo es serio. No es solo una traición familiar. Si hubo manejo irregular en esa sucesión, eso tiene nombre legal. Lo sé, dije. ¿Qué vas a hacer? Lo pensé un momento antes de responder. Por
ahora, terminar de armar el cuadro completo. Dije, quiero entender exactamente qué pasó antes de mover cualquier pieza. Humberto asintió despacio. Ten cuidado con Norma, dijo. Esa mujer lleva 12 años guardando esto. Cuando sienta que estás cerca, va a reaccionar. Salí de la ferretería con el aire frío de noviembre pegándome en la cara y una sensación extraña en el pecho. No era rabia, aunque la rabia estaba ahí también. Era algo más parecido a la claridad. La verdad oculta estaba saliendo a la superficie, pieza por pieza. Y yo estaba empezando a ver el tamaño real de lo que Norma había construido en la sombra durante todos esos años. Lo que todavía no sabía era que Norma ya había notado que algo estaba cambiando, que alguien le había dicho que Camila había vuelto y que estaba planeando su propio movimiento antes de que yo pudiera hacer el mío. 3 días después, Norma apareció en mi puerta. Llegó un sábado por la mañana con una bolsa de pan dulce y una sonrisa que yo ahora veía con otros ojos. Era la misma sonrisa de siempre, cálida, familiar, diseñada para generar confianza. Me dio un abrazo que duré el tiempo justo, ni demasiado corto para parecer incómodo, ni demasiado largo para parecer desesperado. Me enteré de que Camila volvió, dijo mientras entrábamos a la cocina. Qué alivio tan grande, Rodrigo. Qué bendición. La observé poner la bolsa sobre la mesa con movimientos tranquilos, naturales, como los de alguien que no tiene nada que ocultar. Era muy buena, lo había sido siempre. Sí, dije. Volvió. ¿Está bien? ¿Puedo verla? Está descansando. Claro, claro. Pobrecita. Imagínate lo que habrá pasado. Sacó 2 panes y los puso en el plato que ella misma sacó del lugar donde siempre habían estado los platos, con esa familiaridad de quien conoce una casa. Y ese muchacho, Esteban, ya no están juntos. Mejor, dijo, con una convicción que habría sonado genuina si yo no supiera lo que sabía. Nunca me dio buena espina ese chico. Me senté frente a ella, la miré a los ojos. No, dije. Algo cruzó su expresión tan rápido que casi no lo vi. Una fracción de segundo de recalibración, como cuando un sistema detecta un dato inesperado. No, repitió, con la misma seguridad. Siempre lo dije. No lo había dicho nunca. En 4 años de conversaciones nunca había dicho nada negativo sobre Esteban, porque hablar mal de él habría sido levantar sospechas sobre su propio silencio. Pero ella sabía que yo no tenía manera de probar eso, o creía que no la tenía. Norma, dije despacio, ¿tú conocías a Esteban antes de que él conociera a Camila? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habíamos compartido en los últimos 4 años. Fue un silencio activo, calculado, lleno de algo que ella estaba evaluando en tiempo real. ¿Por qué me preguntas eso? Dijo. Porque Camila me lo contó. Vi cómo procesaba esa información. Vi el momento exacto en que decidió qué camino tomar. Camila está confundida, dijo, con una suavidad que era puro veneno. Vivió cosas muy difíciles con ese hombre, Rodrigo. Probablemente está mezclando cosas, inventando conexiones que no existen. Es normal en alguien que pasó por lo que ella pasó. Era una jugada limpia, desacreditar a Camila antes de que yo pudiera usarla como testigo, pintarla como una mujer traumatizada cuya memoria no era confiable. La miré durante un momento largo. Puede ser, dije, y cambié el tema. No porque le creyera, sino porque todavía no era el momento. Tenía que ser paciente, tenía que esperar a tener todo en la mano antes de moverme. Norma se fue 1 hora después convencida de que había manejado la situación. Yo la vi alejarse por la ventana con esa bolsa vacía de pan dulce colgando del brazo, y pensé en todo lo que no sabía todavía sobre los últimos 12 años. Esa tarde, Camila salió de su cuarto y me preguntó quién había venido. Norma, dije. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. ¿Qué quería? Vernos, controlar el terreno. Hice una pausa. Camila, necesito pedirte algo. Lo que sea. Necesito que recuerdes todo lo que puedas sobre el padre de Esteban, el licenciado Rivas. ¿Alguna vez lo mencionaron delante de ti? ¿Esteban hablaba de él? Camila frunció el ceño, pensando. Una vez, dijo después de un momento. Una pelea que tuvimos, creo que al 2.º año. Yo le reclamé que me había alejado de ti, y él se enojó mucho. Me dijo que yo no entendía nada, que todo lo que hacía era para protegerme, y después dijo algo que en ese momento no entendí. Hizo una pausa. Dijo, mi viejo cumplió su parte, yo cumplo la mía. Así, enojado, como si se le hubiera escapado. Después no quiso explicarlo. Me quedé quieto. Mi viejo cumplió su parte. Yo cumplo la mía. El licenciado Aurelio Rivas había redactado un testamento. Norma creía que ese testamento iba a favorecerla. El testamento no la favoreció. Y sin embargo, años después, el hijo de Aurelio Rivas estaba haciendo algo por Norma, como si hubiera una deuda pendiente que se estaba saldando de otra manera. Eso significaba que el acuerdo entre Norma y los Rivas no había terminado con la sucesión, había continuado. Y Esteban era la continuación. Fui a mi escritorio y anoté todo en una hoja de papel. Nombres, fechas, conexiones. Era el mapa completo de una traición familiar que llevaba 12 años construyéndose en silencio, con paciencia, con una frialdad que me costaba asociar con la mujer que había tomado café en mi cocina cientos de veces. Cuando terminé de escribir, miré el papel durante un buen rato. Luego llamé a Humberto Reyes. Necesito que me ayudes a entender una cosa, le dije. ¿Qué pasa cuando se demuestra que un testamento fue redactado de manera irregular? El miércoles siguiente fui al archivo del juzgado familiar por segunda vez, pero esta vez no fui solo.
dijo. Fui con Beatriz Lemus, una notaria que conocía desde hacía 15 años y que era de las pocas personas en las que confiaba con los ojos cerrados. Beatriz tenía la capacidad de leer un documento legal con la misma precisión con que yo leía una hoja de balance, y yo necesitaba esa segunda mirada. Le conté todo en el camino, la historia completa, la herencia, Norma, los Rivas, Esteban, Camila. Beatriz me escuchó sin interrumpirme, mirando por la ventana del auto con esa expresión concentrada que ponía cuando estaba ordenando información. Lo que describes, dijo cuando terminé, si se puede probar, tiene implicancias serias. No solo morales, lo sé. ¿Tienes el expediente original? Una copia certificada. Bien, eso es el punto de partida. En el archivo pedimos acceso a los registros del licenciado Aurelio Rivas de los años en que había ejercido. Era información pública, vinculada a los expedientes judiciales donde había participado. La funcionaria del archivo, una señora de unos 50 años con lentes de marco grueso, nos miró con la expresión neutra de quien ha visto pasar de todo y trajo 4 carpetas polvorientas sobre el mostrador. Beatriz las revisó con una metodicidad que yo admiré en silencio. Pasaba las páginas despacio, se detenía en algunos puntos, hacía pequeñas marcas con un lápiz en un cuaderno que había traído. Yo revisaba junto a ella, buscando el nombre de Elvira Fuentes, buscando cualquier conexión con Norma. Lo encontramos en la tercera carpeta. Era un documento de honorarios, una factura del licenciado Aurelio Rivas por servicios de asesoría en materia de sucesiones, fechada 6 meses antes de la muerte de Elvira Fuentes. El cliente registrado era Norma Inés Fuentes de Alcántara. El apellido de soltera de Norma era Fuentes. Era ella. Norma había contratado a Aurelio Rivas 6 meses antes de que muriera su madre, 6 meses antes de que se redactara ese testamento de último momento que dejaba casi todo a Gloria. Beatriz me miró. Esto es importante, dijo en voz baja. ¿Por qué si ella lo contrató el testamento no la favoreció? Esa es exactamente la pregunta correcta, dijo Beatriz. Y hay varias respuestas posibles. 1. Rivas tomó el dinero de Norma, pero actuó conforme a la voluntad real de la señora Elvira. 2. Hubo un acuerdo que Rivas no pudo o no quiso cumplir. 3. Alguien intervino. ¿Quién podría haber intervenido? Beatriz puso el dedo sobre el nombre de Elvira Fuentes en el documento. Su madre, dijo. Si la señora Elvira supo que Norma estaba tratando de influir sobre el testamento y decidió actuar antes de que pudiera lograrlo. Hizo una pausa. Eso explicaría el testamento de último momento. No fue Rivas quien lo impulsó. Fue ella misma, eligiendo a otra persona para redactarlo o dando instrucciones tan claras que Rivas no tuvo margen de maniobra. Me quedé pensando en eso, en la suegra que yo nunca había llegado a conocer bien, que había muerto 2 años después de que Gloria y yo nos casamos. Una mujer pequeña y reservada que hacía unas galletas de anís extraordinarias y que miraba a sus hijas con una atención que ahora, en retrospectiva, me parecía entender mejor. Elvira Fuentes había visto algo en Norma que la había llevado a tomar una decisión protectora en los últimos días de su vida, y esa decisión había desatado 12 años de resentimiento que terminaron costándole 4 años de vida a mi hija. ¿Esto es suficiente para hacer algo?, le pregunté a Beatriz. Depende de qué quieras hacer, dijo. Si quieres reabrir la sucesión, probablemente ya prescribió el plazo, pero si lo que quieres es otra cosa. Lo que quiero, dije, es que la gente que necesita saber esto lo sepa. Beatriz cerró el cuaderno. Entonces sí es suficiente, dijo. Más que suficiente. Esa tarde volví a casa con las copias de los documentos guardadas en mi maletín y encontré a Camila en la sala leyendo. Había empezado a retomar pequeños hábitos cotidianos en las últimas semanas. Leer, cocinar cosas sencillas, salir a caminar al parque de la esquina en las mañanas. Eran señales pequeñas pero sólidas de alguien que estaba reconstruyendo su rutina desde adentro. Me senté frente a ella. Encontré lo que necesitaba, le dije. Camila cerró el libro. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora viene la parte difícil. ¿Más difícil que lo anterior? No más difícil. Diferente. Hice una pausa. Camila, hay personas en esta familia que creyeron en Norma durante todos estos años. Tus primos, la gente del barrio que la conoce desde siempre. Cuando esto salga a la luz, va a ser un golpe para muchos. Camila me miró con esa seriedad nueva que ya empezaba a reconocer como suya. Papá, dijo, 4 años de mi vida. 4 años. Hizo una pausa. Haz lo que tengas que hacer. No necesitaba más que eso. El plan que armé no era complicado. No necesitaba hacerlo. Las mejores jugadas son las simples. Poner la verdad en el lugar correcto, en el momento correcto, frente a las personas correctas. Y dejar que la verdad haga su propio trabajo. Lo primero era la familia de Gloria, los primos, los tíos que quedaban, las personas que habían formado el círculo alrededor del que Norma operaba desde hacía años. Ese círculo necesitaba saber lo que había pasado, no como un ataque, sino como una información que les pertenecía. Porque la traición familiar no solo me había afectado a mí, le había afectado a todos los que habían confiado en Norma, sin saber que detrás de esa confianza había una agenda que los usaba como escudo. Lo segundo era Esteban Rivas. Camila había salido de esa relación, pero Esteban seguía libre, seguía siendo el mismo hombre que había demostrado ser capaz de hacer lo que le hizo a mi hija
hacía si alguien se lo pedía o se lo pagaba. Eso tenía que tener consecuencias. Y lo tercero era Norma misma. Empecé por la familia. Llamé a Ricardo, el mayor de los primos de Gloria, un hombre de 55 años que vivía en Zapopan y que era, por tradición no declarada, el referente de la familia extendida. Ricardo era serio, directo y tenía una noción muy clara de lo que era correcto y lo que no. Nos habíamos visto poco en los últimos años porque yo había reducido mi círculo social al mínimo mientras buscaba a Camila, pero la relación seguía siendo buena. Lo invité a tomar café. Vine solo, sin avisar a nadie más. Le conté todo con la misma precisión con que le habría explicado un balance. Hechos, fechas, documentos, conexiones. Le mostré las copias del expediente, el documento de honorarios con el nombre de Norma. Le conté lo que Camila recordaba sobre Esteban y la N en el teléfono. Le conté lo que Humberto me había dicho sobre los Rivas. Ricardo me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento mirando los documentos sobre la mesa. ¿Beatriz Lemus revisó esto?, preguntó. Sí. ¿Y qué dice ella? Que es sólido. Otro silencio. Rodrigo, dijo finalmente. Yo quiero a Norma. Es mi prima. Pero lo que me estás mostrando aquí no tiene otra lectura. Hizo una pausa. ¿Qué necesitas de mí? Que estés presente cuando yo hable con ella. Como testigo. No como árbitro. No como mediador. Solo como testigo. Ricardo asintió una sola vez. ¿Cuándo? Dijo. El sábado. El sábado llamé a Norma y le pedí que viniera a mi casa. Le dije que necesitaba hablar con ella sobre Camila, que había cosas que quería aclarar en familia. Norma aceptó sin dudar, con esa seguridad de quien cree que todavía controla el tablero. Llegó a las 11 de la mañana. Cuando vio el auto de Ricardo estacionado frente a mi casa, algo en su expresión cambió por una fracción de segundo, pero siguió caminando, siguió sonriendo. La hice pasar a la sala. Ricardo estaba sentado en el sillón del rincón. Camila estaba en el sillón frente a la ventana, y yo estaba de pie junto a la mesa donde había puesto los documentos en una carpeta cerrada. Norma miró a Ricardo, miró a Camila, y algo en la rigidez de sus hombros me dijo que estaba recalculando en tiempo real. Norma, dije, gracias por venir. Claro, dijo con una voz que era casi perfecta. ¿Qué pasa? Abrí la carpeta. Puse el primer documento sobre la mesa. Era la factura de honorarios del licenciado Aurelio Rivas con el nombre de Norma como cliente. Esto es del archivo del juzgado familiar, dije. Es público. Cualquiera puede pedirlo. Norma lo miró. No lo tocó. ¿Qué se supone que es?, preguntó. Una factura por servicios de asesoría en sucesiones, con tu nombre, fechada 6 meses antes de que muriera tu mamá. Hice una pausa. El licenciado Aurelio Rivas es el padre de Esteban, el hombre con quien Camila vivió 4 años. El silencio en la sala era denso, como el aire antes de una tormenta. Norma levantó la vista del documento y me miró. Ya no había rastro de la calidez de siempre. Lo que quedaba era algo más desnudo, más real. No sé qué estás insinuando, dijo. No estoy insinuando nada, dije. Estoy describiendo una secuencia de hechos documentados. Tú contrataste al padre de Esteban. Años después, Esteban buscó a Camila. Durante 4 años, Esteban te informaba sobre Camila, y tú me informabas a mí lo mínimo necesario para mantenerme tranquilo. Camila lo recuerda, y hay mensajes que lo confirman. Norma miró a Camila. Hubo algo en esa mirada que me costó definir en el momento, pero que después entendí. Era la mirada de alguien buscando una grieta, una duda, algún punto débil en el que apoyarse. No la encontró. Camila está confundida, dijo Norma, con la misma suavidad calculada de la última vez. Vivió una situación muy traumática y... Norma, la voz de Ricardo cortó la sala limpia, sin agresividad, pero sin margen. Era la primera vez que hablaba desde que Norma había llegado. Ya vi los documentos. Rodrigo me los mostró el jueves. Yo también fui al archivo y verifiqué. Una pausa. No le estás hablando solo a él. Norma lo miró. Vi cómo algo se reorganizaba en su interior. Ricardo, tú no entiendes lo que pasó con esa herencia. Lo que mi mamá, lo que tu mamá quiso o no quiso, es una conversación que debiste tener hace 12 años con la familia, dijo Ricardo. No una razón para hacer lo que hiciste. ¿Y qué hice yo exactamente? La voz de Norma tenía ahora un filo que yo no le había escuchado nunca. El barniz de cordialidad se estaba cayendo en pedazos. ¿Presentarle un chico a mi sobrina? ¿Eso es el gran crimen? 4 años, dijo Camila desde el sillón. Fue la primera vez que hablaba desde que Norma había llegado. Voz tranquila, sin temblor, sin rabia visible. Solo 4 años, dicho con una exactitud que pesaba más que cualquier grito. 4 años en los que mi papá no supo si estaba viva o muerta. 4 años en los que tú tomabas café con él y le dabas la mano y le decías que tuvieras paciencia, que yo iba a aparecer, sabiendo dónde estaba yo, sabiendo lo que él estaba haciendo con mi vida. Hizo una pausa. 4 años. Tía Norma. Norma abrió la boca, la cerró. Por primera vez desde que la conocía, no tenía nada que decir. No vine a pedirte explicaciones, dije. Ya entiendo lo que pasó. Vine a que lo dijéramos en voz alta, con testigos, para que no haya versiones distintas después. Tomé la carpeta y la cerré. Ricardo va a hablar con el resto de la familia esta semana. No porque sea una denuncia, sino porque merecen saber la verdad. Son tu familia también, y los usaste como escenario durante 12 años sin que ellos supieran. Norma me miró con una expresión que en otro momento podría haber confundido con dignidad herida, pero que ahora reconocía como algo diferente. Era el rostro de alguien que ve cerrarse todas las salidas al mismo tiempo.
¿Y Esteban? Preguntó con una voz que había bajado varios tonos. Eso no es tu problema, dije. Ya no. Se levantó. Tomó su bolso del sillón donde lo había apoyado. Miró a Camila una vez más, y en esa mirada había algo que no supe descifrar del todo. Algo entre la vergüenza y la rabia, y quizás algo más pequeño y más honesto debajo de todo eso que ya no importaba. Salió sin despedirse. Ricardo se quedó un momento más. Me apretó el hombro con una mano antes de irse. Hiciste lo correcto, dijo. Cuando se fue, me senté en el sillón frente a Camila. Afuera, el sol de noviembre entraba oblicuo por la ventana y ponía luz en el polvo suspendido del aire. ¿Cómo estás?, le pregunté. Camila pensó la respuesta antes de darla. Rara, dijo, pero bien, como cuando te sacan un dolor de muelas que llevabas tiempo aguantando, y el alivio y la rareza de no sentirlo son casi la misma cosa. Me reí. Fue una risa corta pero genuina. Sí, dije. Así es exactamente. Lo que pasó con Esteban lo manejé de una manera distinta. No fui a buscarlo yo, no era mi lugar. Lo que hice fue hablar con una prima de Camila, Fernanda, que había sido su amiga cercana antes del alejamiento, y que cuando se enteró de la historia completa, reaccionó con una rabia limpia y directa que no necesitó dirección. Fernanda conocía a varias personas del mundo donde Esteban se movía, y la verdad se mueve rápido cuando la gente que la conoce tiene razones para contarla. No hubo escándalo público ni confrontación dramática, solo la verdad circulando por los canales naturales, llegando a los oídos correctos, instalándose donde tenía que instalarse. Esteban perdió en 3 semanas lo que había construido en años, su reputación en ese círculo, la confianza de personas que lo conocían, y a Valentina, la enfermera, que cuando se enteró de la historia completa, no tardó en tomar su propia decisión. Eso no fue planeado por mí, fue justicia divina funcionando con su lógica propia. 6 meses después de esa mañana de sábado, el mundo de Norma era irreconocible. Los meses que siguieron a esa mañana de sábado, los viví con una ligereza que tardé en reconocer porque llevaba tanto tiempo sin sentirla que casi había olvidado que existía. Era la ligereza de las cargas que se sueltan, no de las que uno tira porque se cansa, sino de las que se sueltan porque ya no tienen razón de seguir ahí. Camila se quedó en mi casa durante los primeros 3 meses, no por dependencia, sino porque los dos necesitábamos ese tiempo para recuperar algo que habíamos perdido, la costumbre el uno del otro. Aprendimos a compartir la cocina de nuevo, a tolerar los hábitos del otro, a tener conversaciones largas sobre nada importante mientras tomábamos café. Cosas que parecen pequeñas, pero que son, en realidad, la sustancia de lo que significa tener familia. En ese tiempo, Ricardo cumplió su palabra. Habló con los primos, con los tíos que quedaban, con las personas del círculo familiar que habían tratado a Norma como referente durante años. No lo hizo con dramatismo, lo hizo con la misma sobriedad con que había escuchado los documentos en mi sala. Hechos, cronología, consecuencias. La reacción de la familia fue variada, como siempre pasa cuando una verdad oculta sale a la superficie. Algunos se negaron a creer al principio, algunos reaccionaron con rabia, algunos sintieron la vergüenza de haber sido usados como decorados sin saberlo, pero nadie defendió a Norma. Eso fue lo que más me impresionó. Yo había esperado que al menos alguno de sus aliados de siempre saliera a respaldarla, a buscar matices, a construir alguna versión alternativa de los hechos. No hubo ninguno. Cuando la gente vio los documentos, cuando escuchó la cronología, cuando entendió el alcance de lo que Norma había hecho, el silencio que siguió fue definitivo. Norma intentó hablar con Ricardo 2 veces en las semanas siguientes. Él la escuchó cortésmente y no cambió su posición. Intentó llamar a algunos de los primos. La mayoría no respondió. Una llamó de vuelta y le dijo, con la brevedad de quien no quiere alargar algo doloroso, que necesitaban tiempo. El tiempo, en estos casos, es a menudo permanente. La última vez que supe algo de Norma directamente fue a través de su hija Claudia, que me llamó un domingo por la tarde con una voz en la que había más vergüenza que rabia. Rodrigo, dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito preguntarte algo. Pregunta, dije, ¿hay alguna posibilidad de que esto pueda resolverse? ¿De que la familia pueda volver a hablarle a mi mamá? Me tomé un momento antes de responder. Claudia, lo que hizo tu mamá duró 12 años y le costó 4 años de vida a mi hija. Eso no se resuelve con una conversación. Si con el tiempo la familia decide tener algún tipo de contacto con ella, esa es una decisión de cada uno, pero no voy a ser yo quien lo facilite. Claudia no dijo nada durante un momento. Lo entiendo, dijo finalmente, y colgó. Con Esteban las cosas tomaron su propio camino. Nunca lo busqué directamente, no fue necesario. La verdad sobre lo que había hecho circuló por el círculo de personas que lo conocían con una velocidad que yo no había calculado, pero que, pensándolo bien, tenía toda la lógica. Cuando alguien hace algo de ese calibre y la historia sale completa,
La gente que lo rodeaba sin saberlo siente la necesidad de distanciarse no solo de él, sino de cualquier complicidad involuntaria. Esteban se quedó solo con una rapidez que él probablemente no esperaba. Valentina, según supe meses después por Fernanda, lo dejó en menos de 2 semanas de que la historia llegó a sus oídos. No hubo drama, no hubo escena, simplemente se fue. Esteban intentó quedarse en Guadalajara un tiempo, pero la incomodidad de moverse en espacios donde la gente sabía su historia terminó pesando más que su orgullo. A los 4 meses se había mudado a otra ciudad. Nadie preguntó a dónde. Camila se mudó a un departamento propio en marzo. Estaba a 20 minutos de mi casa, en un barrio tranquilo con un parque cerca. El primer día que fui a visitarla, me abrió la puerta con una expresión que reconocí inmediatamente. Era la misma que tenía de niña cuando hacía algo bien por primera vez y quería que yo lo viera. ¿Te gusta?, preguntó, haciéndome pasar. Era pequeño, ordenado, con plantas en el balcón y libros apilados en una estantería que todavía no estaba del todo armada. Me encanta, dije, y era verdad. Camila retomó sus estudios de nutrición, que había abandonado cuando se fue con Esteban. Se inscribió en la universidad pública, consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de productos naturales cerca de su departamento, y empezó a reconstruir su vida con la metodicidad tranquila de alguien que sabe que no tiene que apurarse porque ya pasó lo peor. Humberto Reyes me invitó a su cumpleaños en abril. Era una reunión pequeña, en su casa, con una docena de personas. Fue la primera vez en mucho tiempo que estuve en un evento social, sin ese peso específico que había cargado durante 4 años. El peso de la pregunta sin respuesta. Comí bien, hablé con gente que me caía bien, me reí de cosas sin culpa. Parecen detalles triviales. No lo son. Beatriz Lemus me llamó en mayo para contarme que había revisado los registros del licenciado Aurelio Rivas con más detalle y que había encontrado algunas irregularidades en otros expedientes que había manejado en los años 90. Eran cosas que ya no tenían consecuencias legales directas para nadie, pero que confirmaban el patrón que yo había intuido. Un hombre que había operado en los bordes de lo correcto durante mucho tiempo y que había cobrado sus servicios de maneras que no siempre quedaban en papel. Su hijo Esteban había aprendido bien. Esa línea terminó ahí. No era mi responsabilidad perseguirla más lejos. Había hecho lo que tenía que hacer, entender lo que pasó, ponerlo en el lugar donde tenía que estar y proteger a mi hija. El resto era territorio de otras personas y otras decisiones. Un domingo de junio, Camila vino a casa para el almuerzo. Hice un estofado que había aprendido a hacer cuando ella era chica, porque era su favorito, y comimos en la terraza con el sol de mediodía cayendo sobre la mesa. Hablamos de sus clases, de un libro que los dos estábamos leyendo, de un viaje que ella quería hacer en el verano a la costa. En algún momento de la conversación, Camila se quedó mirando el jardín con esa expresión distante que a veces ponía cuando algo le estaba pasando por adentro. ¿En qué estás pensando?, le pregunté. En abuela Elvira, dijo, en que ella supo, en que vio lo que Norma estaba intentando hacer y actuó antes de que pudiera lograrlo. Hizo una pausa, y en que nunca lo vamos a saber con certeza, pero yo creo que lo hizo por nosotros, por mamá, por ti, por mí, aunque yo todavía era chica. Me quedé en silencio un momento. Yo también lo creo, dije. Camila asintió despacio. La gente que hace daño siempre cree que los demás no lo ven, dijo, pero a veces los ven y a veces hacen algo al respecto. Tomó su vaso. A veces la justicia viene de donde menos la esperas. No dije nada, no hacía falta. El jardín estaba en silencio, con esa calma tranquila de las tardes de domingo cuando no hay nada urgente en el mundo. Camila seguía mirando las plantas con esa expresión que ya era su nueva manera de estar en las cosas, presente, serena, entera. Norma plantó durante 12 años y cosechó exactamente lo que había sembrado: el aislamiento de todos los que alguna vez la quisieron, el silencio de una familia que aprendió a verla tal como era, y la soledad específica de quien eligió el resentimiento sobre todo lo demás y al final se quedó solo con eso. Yo planté sin saber que estaba plantando, sin calcular ni prever, simplemente viviendo y buscando y esperando, y lo que cosechó fue esto: una hija sentada en mi terraza un domingo de junio, sana, entera, con planes para el verano. No pedí más que eso, no hacía falta.